Buenas noches. Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Todo bien, ¿y usted, Licen? Buenas Ya. noches. ¿Todo estudiamos? ¿Cómo vamos? A ver, esperamos que Licen, ingrese. Dígame. buenas noches. Hoy sí nos toca con usted. Sí, de 8 a 10. Buenas noches. ¿Por qué? No, y no nos toca Porque para médico. Sí, el jueves. Tenemos paramédico 1, profe, disculpe. Ay, entonces ingresé mal, chicos. Ya, bueno. Ya. Dicen buenas noches. Me asustó por la prueba. Licen, buenas noches, ¿cómo está? Dice Hace buenas asustar. noches, ¿cómo está? Profe, Noches y me despido. Es chévere volverla a Anoche, ver Licen. en las clases. Chicos, me despido. Hasta mañana. Bye. Cuídense. Mañana, Licen. Dicen. Alguien hizo la tarea. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Sentó mal la profe? Sí, Licen, Sí, casi Licen. asustar. Nos dio un susto. Bueno, una vez más mi compañero no puede darle las clases, así que afortunada o desafortunadamente me toca nuevamente darles ahorita las clases hoy. Que sigan nomás sin poder, Licen. Así nos da usted. Ahí estamos bien, Licen. Ya, ¿qué tal? Con ¿Ya usted están estamos bien. todos ya? ¿Ya están todos? Sí, creo que estamos todos ya. Según tengo entendido, somos 28 personas, si no somos más. Somos ¿Cuántos están con- 38. 38. Mejor empecemos rápido, mejor. Ya no entraron los demás. Esperemos 2 minutos, a las 8:10 en punto comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo han El pasado? apuro trae cansancio. Está lloviendo Todo por bien, Licen. ¿Y usted? aquí con mucho frío. Aquí en Quito llueve mucho. Está feo el clima. Sí, yo también soy de Quito. ¿Serio? Sí, Ya. Aquí sí está feo el clima. somos vecinos. En general está lloviendo en todo el Ecuador. ¿De dónde más me dijeron que De viven la ustedes? Tacunga, Licen. De ¿Serio? Chimborazo. Presente la tacunga. Ambato. O su banda dice. Ya. Súper frío acá en Lata. Mucho En la, frío. Ta- en la Tacunga siempre hace mucho frío. Ahí esa es una de las ciudades más frío que Riobamba. Si ahí. Ahí sale el sol con poncho. ¿Qué Ajá. va? lindo Cotopaxi, pues, profe. Y esa mama negra ya suspendida hasta nueva orden. Chuta. Ya No no me hay más dejan estar en las fiestas bien. ni cómo chumarse ya. Ya, Licen, empiece las Sí, pues, clases. frío. Sí, profe, Ya. empieza el Estamos en próximo clases, día. entonces las clases ahorita ya Buenas estamos. noches, Sergio. Bueno, nuevamente, buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un excelente día. Como les dije, mi nombre es Cristian. Soy paramédico y trabajo en el Hospital del IES de Quito. Entonces, hoy nuevamente me da gusto poderles dar clases. Esperemos que les pueda seguir dando clases, que mi compañero no pueda, para seguirles enseñando lo poco o lo mucho que yo sé ya. Hoy vamos a empezar con algo de signos vitales que se quedó pendiente en la anterior clase porque ya no se nos terminó. Y vamos a avanzar hasta donde podamos, ¿de acuerdo? Sí, Licen. Ya les voy a compartir la pantalla.
Nos habíamos quedado en signos vitales, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿no se leyeron algo de lo que significa, qué quiere decir signos vitales? Es la forma de que nosotros podemos comprobar que un paciente tiene vida, está vivo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más piensan que, cómo definirían a la palabra signos vitales? Son las manifestaciones de vida que podemos ver, oír o sentir. Muy bien, sí, muy bien. Ya, a ver, los signos vitales en contexto son indicadores o son manifestantes en los que nos indican cómo estamos nosotros hemodinámica y fisiológicamente, cómo funciona eh, nuestro sistema, nuestros órganos y sistemas. Por eso, eso se clasifica en cuatro o en cinco, se subclasifica en cinco cosas, se podría decir. Vamos a empezar con el pulso. El pulso es la cantidad de veces que late nuestro corazón por minuto. Les indicaba que lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto y esto, el pulso, es la frecuencia cardíaca, pero se le puede, la forma en que se mide es mediante el pulso, que puede ser carotidio, que es en el cuello, o el pulso radial, que es en la muñeca. Esos son los principales. Si es que ya no pudiéramos palpar en esas zonas, existen otras zonas como es casi en el codo o también es en la ingle. Hay varias, pero las más cotidianas o las más utilizadas son estas que ustedes pueden ver en la imagen. Sin embargo, el más fiable es el pulso carotidio, que como les indiqué en la anterior clase, es más para evaluación de pacientes en el entorno en el que nos vamos a desenvolver. Y también el pulso radial con nuestros dos dedos, que es ahí justo en la muñeca, que es una manera adecuada y también es un indicador confiable que se nos podría dar. Eso. Siempre recuerden con los dedos que se debe tomar el pulso es con el medio y con el índice. Esos dos dedos son ideales para que nos refleje un pulso adecuado. Como recuerdan, la anterior clase les mencionaba y muchos de ustedes decían que no hay que tomar el pulso con el pulgar porque este dedo tiene su propio pulso. Entonces, nunca se olviden, con el medio y con el índice se toma el pulso. Esto varía dependiendo de la, de la condición de un paciente. En un paciente sano, como estamos nosotros, debe de ser entre 60 y 100. Si es que tiene menos de 60 o si es que tiene más de 100, ya estamos pensando en que hay algún tipo de patología y que lo debemos investigar. Bueno, esto más adelante se les va a profundizar, pero ahorita lo importante que quiero que sepan es que de 90 a 100, perdón, de 60 a 100 el pulso. Eso. ¿Qué más? Otro de nuestros indicadores es la respiración. La respiración es la cantidad de oxígeno que nosotros, que nuestro cuerpo puede transmitir hacia nuestros órganos y sistema. La oxigenación sanguínea, se podría decir. Esto, lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Igual, esto es promedio en una persona sana. Si es que ya está con menos o con más, ya pensamos en que sufre de alguna patología. Por ejemplo, ahorita en la actualidad con esto del virus, del COVID, vienen al hospital y los pacientes vienen con 30, con 35 respiraciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que no está oxigenando, no están trabajando de manera adecuada los pulmones, están utilizando músculos accesorios para un trabajo de los pulmones, están forzando. Entonces ahí
Es por eso que se les coloca oxígeno de manera inmediata, de acuerdo a la saturación de oxígeno. La respiración viene de la mano con la saturación de oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno que tenemos en nuestro organismo, en nuestra sangre. Entonces, si es que un paciente, ustedes le van a tomar los signos vitales y ya están agitados como cuando están haciendo esfuerzo físico, pero ellos no están haciendo esfuerzo físico como en la actualidad, y ya no van a estar las respiraciones de 12 a 20, van a estar de 25, de 30, dependiendo del estado del paciente. Por ejemplo, como les digo, esto viene de la mano con la saturación de oxígeno, que les comentaba que la saturación de oxígeno, lo normal es de 90 para arriba, de 90, 95, 97, así. Pero si es que baja de 85, desde 89 para abajo, ya son indicadores que algo está fallando. Baja la saturación de oxígeno de 89 para abajo y sube la frecuencia respiratoria. Es algo medio contradictorio, ¿no? Porque si lo uno sube, entonces el otro baja. Sí, porque baja la saturación es porque no está trabajando, no están ventilando nuestros pulmones de manera adecuada. Baja la saturación de oxígeno y sube nuestra frecuencia respiratoria porque estamos utilizando musculatura accesoria para que trabajen de una manera no adecuada, sino de una manera forzada nuestros pulmones. Entonces, siempre tomen en cuenta y recuerden que van de la mano la saturación de oxígeno con la respiración de nosotros. A menor saturación de oxígeno, mayor respiración, mayor de respiraciones por minuto en cada ser humano. Pero nosotros, como somos pacientes sanos, de 12 a 20. Si es que están 11, es muy raro que esté 11, que es de 12 a 20. Si está de 13, 15, 18, 20 es normal. Si es que nosotros estamos haciendo actividad física o si es que nos vamos, no sé, estamos jugando fútbol o nos mandan a la tienda y vamos corriendo y regresamos corriendo, es normal que su frecuencia respiratoria esté elevada debido a que están haciendo esfuerzo físico, pero no sería normal si no están haciendo ninguna actividad física y ustedes se sienten agitados y su frecuencia respiratoria sube. Eso hay que darse cuenta. ¿Qué más? La temperatura. La temperatura es el calor corporal de nuestro cuerpo. El calor corporal de nuestro cuerpo que va desde 36 a 37. Hay algunas variantes, en algunas bibliografías dice que lo normal es de 36 a 37, otras de 36.5 a 37.5. Tómenlo como referencia. Si es que está desde 36 a 37 o 37.5, tómenlo como referencia, que es un valor normal. Pero si es que sube la temperatura de 37.5 para arriba, ya debemos pensar en que algo está pasando. No sé, que tenemos alguna enfermedad, algún tipo. ¿Cuándo sube la temperatura? Cuando tenemos algún tipo de infección, una infección, por ejemplo, algo séptico, se podría decir, cuando hay una infección localizada dentro de nuestro cuerpo, una herida infectada, digamos, una operación, nos operaron del apéndice ya, pongamos un ejemplo, y nos hicieron puntos o cualquier tipo de cirugía. Y esta cicatriz, esta herida no cicatriza de una manera adecuada, entonces empieza a infectar. A esto se llama sepsis. Hay una sepsis, hay una infección localizada. Uno de los indicadores, o el primer indicador que hay una infección, obviamente va a ser que se empiece a irritar, que se les empieza a hacer rojo, prurito, les da picazón. Pero las constantes vitales, la primera que se nos sube es la temperatura, empezamos a tener fiebre, entonces ese es un indicador de que hay una infección. ¿Y cuándo baja la temperatura? En estados, por ejemplo, ahorita, en la actualidad que está haciendo mucho frío, es normal. También cuando visitamos zonas de clima muy bajo, por ejemplo, ¿qué podemos poner de ejemplo? Digamos, las personas que viven en la costa, ellos están acostumbrados al calor, a la humedad, pero si es que se van de paseo o de visita a la sierra y peor aún a ciudades
que son marcadas, o sea, sean características del frío, como Latacunga, como Riobamba, ¿dónde más hace frío? Bueno, las dos ciudades sé yo. Entonces a ellos les empieza a bajar la temperatura o les coge el mal de altura. Si no sé si han escuchado que dicen, no, me cogió la altura y les falta el aire y les baja la presión y les baja la temperatura. Entonces son cambios un poquito radicales por lo que están ellos acostumbrados. Es así como nosotros que somos serranos, nos vamos a la costa y nos sofocamos de una manera muy incómoda, que qué feo este clima, ya me quiero ir a mi casa, no, ya yo prefiero el frío, ¿no es cierto? Que pasa eso en la mayoría de nosotros que nos gusta el frío y a otros no nos gusta, o sea, nos gusta el frío y no el calor, pero hay algunas personas que prefieren el calor. Yo en lo personal prefiero el frío porque el calor es insoportable. Entonces, esas son algunas variantes en cómo puede subir o bajar nuestra temperatura corporal. Pero lo que les digo, tomen de referencia de 36 hasta 37,5, que es un valor normal de nuestro calor corporal que debe tener nuestro cuerpo. ¿Qué más? La tensión arterial. La tensión arterial es es la cantidad o la fuerza que ejerce la sangre sobre nuestras venas. Como su nombre dice, tensión o presión arterial. Como su nombre le indica, es la presión o el afluente sanguíneo que corre por nuestras venas. Entonces, lo normal, como les mencionaba en la anterior clase así breve que les di el último, es 120/80. 120 es la presión sistólica y 80 es la presión diastólica. Las dos son diferentes presiones. La una es cuando la sangre es expulsada hacia el torrente, perdón, sí, claro, valga la redundancia, hacia el torrente sanguíneo y distribuida a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Esa es la presión sistólica. Y la presión diastólica es cuando estos órganos y sistemas se relajan y sigue la creciente, como la creciente de un río, digamos. Es como de la manera que va. Por ejemplo, o sea, les pongo un ejemplo. Cuando corre el agua de una manera normal en un río y cuando corre de una manera acelerada, cuando existen las crecientes. Entonces, es una analogía, es un parentesco en la presión. Entonces, manejen ese número. Ese sí es un valor estandarizado de 120/80. Ya saben que 120 es la presión sistólica y 80 es la presión diastólica que ejerce nuestro corazón hacia el torrente sanguíneo y que es distribuida a los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. ¿Qué más? Dentro de esto hay la saturación de oxígeno que ya les mencioné. El reflejo pupilar. Sí se han dado cuenta que, por ejemplo, no sé si en las películas, en las novelas, en las series, o muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver que cuando hay un accidente, cuando hay un herido, cuando se va a atender a alguien en la calle o en un centro de salud, no sé, lo primero a donde se van es a las pupilas. Si han visto, ¿no es cierto? Que va el médico o el paramédico o algún personal de salud y van, les abren el ojo y ven si es que con una linterna o con la linterna del teléfono le van hacia las pupilas. Sí se han dado cuenta que casi siempre a lo primero que van es a eso, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, ¿por qué se van allá? Por ejemplo, cuando nosotros nos despachan en la ambulancia o cuando tenemos un paciente en alguna situación que yo me estoy viniendo a mi casa, es un ejemplo, y me dicen, ayuda, ayuda, por favor, un señor está desmayado, o saben qué, le dio un ataque, o saben qué, le atropelló el carro y no responde, no dice nada. Y afortunadamente, así como todos ustedes ya saben de primeros auxilios, entonces dicen, bueno, vamos a ver. Y ahorita, como les digo, antes era general que cada quien, o sea, el personal de salud tenía su linterna pupilar. Ahora todos los teléfonos tenemos la cámara y el flash, que eso actúa más como linterna que como flash cuando nos vamos a tomar una foto. Entonces cogemos y lo primero que hacen es prender la cámara
y pasarle por las pupilas del paciente. ¿Con qué fin? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está vivo aún, nosotros nos vamos a fijar en el reflejo pupilar, como ahí lo dice. Nosotros pasamos de un lado para otro. No tenemos que, por ejemplo, coger y llegar y ponerle en el centro del ojo a ver si es que pasa algo. Le hacemos de un lado al otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lentamente. Y debe tener reacción. Debe de ser, si es que está grande, tiene que hacerse pequeña, o si está pequeña, se tiene que ser grande. Cuando las pupilas están pequeñas, se llama miosis, y cuando están grandes, se llaman midriasis. Lo único que deben saber ustedes ahorita es que si es que tenemos un paciente que está inconsciente, que no responde, pero nosotros vamos a comprobar, a evaluar el reflejo pupilar, y si es que pasamos nuestra linterna del teléfono por el ojo del paciente y tiene reacción, se hace más pequeño, se hace más grande, sabemos que está vivo. Si es que ya no tiene ninguna reacción, sabemos que ya no tenemos paciente, porque simplemente ya no está trabajando el sistema nervioso ni ningún órgano del cuerpo. Puede estar trabajando, pero esto es netamente neurológico. Sabemos que si no hay una reacción pupilar, ya no hay trabajo en nuestro cerebro. Y el cerebro y el sistema neurológico es la principal para que trabaje el resto de nuestro cuerpo, que va de la mano con nuestro corazón. Pero si no tenemos ningún tipo de reflejo, es porque ya no tenemos paciente. Y si lo tenemos, si hay reflejo pupilar, es que podemos hacer algo a tiempo. Como por ejemplo un caso que digamos, un caso de cualquiera de nosotros que estamos en la calle y encontramos un paciente y que la gente no sabe cómo proceder, pero afortunadamente nosotros sabemos de primeros auxilios, ya sabemos que es el primero, nos vamos a ver si tiene pulso. Si tiene pulso, obviamente va a tener reflejo pupilar. Hay reflejo pupilar, lo que les mencionaba lo que ya les habían dado. En evaluación primaria y evaluación secundaria, perfecto, ustedes se convierten en los líderes de la escena. Como les he dicho, siempre hay curiosos, por favor, tú ayúdame despejando a la gente, tú ayúdame activando el servicio de emergencias médicas, llamando al ECU y así. Entonces, pero eso sí, primero, lo que siempre les he dicho y nunca se deben olvidar, es primero yo, segundo yo y tercero yo, porque nosotros no nos podemos convertir en una víctima más si somos el que vamos a dar soporte a la paciente o a los pacientes que están ahí hasta que llegue el personal capacitado. Entonces, eso es así de sencillo. En eso básicamente es un tema bien chiquito esto de los signos vitales. ¿Sí entendieron? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Sí, disculpe, a mí se me desconectó y no escuché sobre el reflejo pupilar, o sea, el por qué se hacía esta prueba. Ya. A ver, el reflejo pupilar es para comprobar netamente, es para comprobar si un paciente está vivo o está muerto. Les ponía un ejemplo que encontramos un paciente que está inconsciente en la calle y nos piden ayuda, que por favor, algo le pasó al señor, se desmayó, o estaba convulsionando, o le atropelló un auto, no sé, cualquier situación, pero tenemos un paciente que está en la vía. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para comprobar si el paciente está vivo es comprobar si es que tiene pulso, el pulso carotidio que es en el cuello. Pero muchas de las veces no nos vamos a eso, nos vamos al reflejo pupilar, en donde nosotros vamos con la linterna de nuestro teléfono y vemos si hay reacción pupilar. ¿Cómo lo hacemos esto? Pasando lentamente el flash de nuestra cámara que se mantenga prendido de izquierda a derecha. Si es que tiene algún tipo de reacción las pupilas, si se hacen grandes o si ya se hacen pequeñas al reflejo de la luz de nuestra linterna, es que todavía tenemos un paciente vivo. Pero si es que no tienen ninguna reacción, es que ya no tenemos paciente. Lamentablemente, nuestro paciente está muerto. ¿Por qué? Porque ya no está activado el sistema neurológico, ya no está funcionando nuestro corazón y nuestro cerebro, porque los dos van de la mano para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo humano. Entonces, para eso es netamente. Ustedes solo lo que deben saber es que el reflejo pupilar es para saber si es que nuestro paciente está vivo y nuestro paciente está muerto.
el, Listen. el tamaño de las pupilas varía mucho. Varía mucho cuando en situaciones, por ejemplo, igual tenemos unos ¿Sí me escuchan ahí? Sí, listen. Sí, listen. Sí, se escucha. No sé qué pasó, se me silenció. Bueno, voy a seguir. Entonces, el tamaño de nuestras pupilas varían, muchas de las veces varían. Una de los causantes por qué varían nuestras pupilas se nos hacen grandes. Así como ven en esta diapositiva de la niña en el ojo derecho, en el que está grande, si ven que está la pupila bien dilatada. Sí, ¿no es cierto? Sí, listen. Ya. ¿Cuándo se nos hace las pupilas así en un paciente que esté consciente o inconsciente? Cuando ingerimos perdón, Cuando se drogan. eso justamente. Eso casi todo el mundo lo sabe cuando ingieren sustancias mm, de esas de las drogas. Entonces, nuestras pupilas tienden a hacerse grandes. Es porque están relajadas, se podría decir. Estamos en un estado de relajación. Entonces, ahí es cuando nuestras pupilas se vuelven midriáticas. Midriásis es cuando nos hacen grandes. Y hay otras situaciones. ¿Alguien sabe cuándo nuestras pupilas se hacen pequeñas, así como el otro ojo de la niña? Miosis se llama. ¿Saben cuándo se nos pueden hacer así? Cuando tal vez las personas se comienzan a alterar. Si vemos algunas situaciones cuando, por ejemplo, en pacientes que están inconscientes, que están en terapia intensiva, que no pueden sobresalir por sus propios medios, cuando están débiles, cuando están deshidratados, ahí nuestras pupilas se contraen. Hay algunas variantes, hay algunas situaciones, pero con que ustedes sepan que el reflejo pupilar sirve para ver si es que nuestro paciente está vivo y está muerto, y si es que está vivo va a tener reflejos, se puede hacer más grande o más pequeña, y si es que no tenemos paciente, es que no va a tener ninguna reacción. Eso es suficiente en ustedes. Nada más. Cuando está inconsciente también hay reflejos pupilares. ¿Sí? Cuando una persona está inconsciente, no necesariamente quiere decir que está muerta, no. Digamos, alguna persona, algún familiar, o no sé, cualquiera, se coge y se desmaya, no es que se murió. El estado de inconsciencia, que nuestro paciente no hable o no nos diga nada, que no tenga ninguna reacción a ningún reflejo al estímulo doloroso ni al estímulo verbal, no quiere decir que esté muerto. Por eso, en nuestros pacientes inconscientes vamos a verificar el pulso, para ver si tiene pulso. Y segundo, el reflejo pupilar, o a veces directamente nos vamos al reflejo pupilar. Por eso, tomen en cuenta eso. No es un indicador que nuestro paciente esté muerto, el que esté inconsciente. No, jamás, porque puede estar inconsciente, pero ustedes tranquilamente cuando se acercan a la persona pueden ver que tiene una expansibilidad torácica. ¿Eso qué quiere decir? Que está respirando. Pueden ver, pueden sentir también, observar con la expansibilidad torácica, o ya me acerco a la nariz del paciente y siento que está respirando. Entonces, eso que les quede claro, no es un indicador que una persona está muerta si es que está inconsciente. Si está inconsciente, hay algunas cosas que hay que notar los signos vitales. Y si es que hay signos vitales, si hay reflejo pupilar, si hay pulso, si hay respiración, así está inconsciente, quiere decir que ese paciente está vivo. Ajá, eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diga.
O sea, cuando está muerto, ¿cómo nos damos cuenta? ¿La pupila sea grande o sea chica? No tiene reacción, la pupila se queda tal y como está el paciente. Ajá. Generalmente cuando un paciente ya está muerto, las pupilas tienden a ponerse grandes, midriáticas, porque es como que el cuerpo ya se relajó, ya no está haciendo ninguna presión, ningún esfuerzo, ¡paz! Se relajó. O sea, las pupilas van hasta donde se pueden. Es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ganas de ir al baño, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos el baño, necesitamos, y finalmente llegamos al baño y nos relajamos esfínteres y relajamos la vejiga y nuestra vejiga se vacía. Entonces, así como se vacía, pongámosle como ejemplo que las pupilas de los ojos se relajan y ¡paz! Se quedan así, grandes. Ajá, esa es una relación. Y no siempre, eso no siempre, porque depende del estado del paciente o de qué manera falleció, pero las pupilas ya se quedan así, tal y como han estado. Pero generalmente se vuelven, no sé, alguna vez lo van a escuchar o no sé si lo han escuchado, cuando vamos a asistir a un accidente y, o sea, claro, a brindar ayuda. Y cuando un paciente ya está muerto, lo primero que dicen, o yo he escuchado antes que sea profesional, decían, no, ucha, ya no hay paciente porque esas pupilas están hecho plato, saben decir. No sé si lo han escuchado esa frase. Ya, entonces, No. hecho plato se refieren a que están, o sea, grandes, o sea, no sé qué tipo de relación, solo yo he escuchado que dicen hecho plato es porque, hijo de man, si algún rato ustedes escuchan de alguien, de algún personal de salud que las pupilas están hecho plato, ya saben que no, ya el paciente falleció. Eso es una de las cosas que yo he escuchado y las sigo escuchando porque ya se generaliza en el área de la medicina. Ajá. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿No Dicen tiene una ninguna preguntita. duda, una inquietud? No sé, este tema es súper cortito, eso de signos vitales, pero no sé si tienen alguna duda, yo les puedo despejar. Yo tengo una duda, Lice. Ajá. Eso del cuando dicen el oxígeno en litros, ¿a qué se refieren? Dicen cómo se mide eso. Perdón, no te escuché. Eso del oxígeno en litros cuando dice que un paciente tiene 4 litros o así dependiendo, cómo se mide eso de los litros de oxígeno? Esa Ya, referencia. ya, por ejemplo, a ver, la cantidad de litros de oxígeno que debemos poner a nuestros pacientes dependen de la saturación, o sea, del cuánto estén saturando. Por ejemplo, si es que me viene un paciente, a mí me han venido todos estos días, me vienen pacientes. Y, por ejemplo, lo normal es de 90 para arriba. Si un paciente tiene 90 o más, no es necesario colocarle oxígeno ni nada. Pero si ya me viene un paciente con 85, partamos de 85 a 89. Si es que yo tengo un paciente con una saturación de oxígeno de 85, que no es mucho, yo tendría que ponerle a mi paciente 3 litros de oxígeno, 2, máximo 3 litros de oxígeno, pero hay diferentes dispositivos para colocar el oxígeno. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen las cánulas o la bigotera que lo dicen. ¿Sí, sí conocen? Sí, profe. Ya. No, yo Ese, no le. No, Lice. No, le. No, profe, yo no conozco. ya les voy a poner aquí para que... Ya. ¿Sí ven esto? Sí, Lice. Ya, eso es el dispositivo, la cánula nasal se llama, o se llama bigotera, una de dos. O sea, tienen esos nombres. Si ven esas dos cositas que están en el centro, esas dos cosas que están abajo en Sí, la sí, lámina. dicen. Ya. Esas dos como dos mangueritas que ustedes ven ahí. Eso le colocamos en la nariz del paciente. Eso entran en las fosas nasales, en los dos orificios nasales entran eso.
La otra toma, la que está arriba, la que está o sea, más ancha, eso va conectado al oxígeno, ¿ya? Entonces, en el oxígeno nosotros tenemos números que van del 1 al 15. Entonces, si es que nosotros tenemos un paciente que está saturando 85, yo opto por esto, que es lo más básico, que se llama la cánula nasal o la bigotera, y le pongo oxígeno de 2 hasta 3 litros, máximo, en este dispositivo máximo hasta 3 litros, nada más. Entonces, si tengo yo pacientes un poco más complicados que tienen una saturación de oxígeno de 84 hasta 70, a ver, de 84 hasta 78 se podría decir, utilizamos otro hasta 75. De 84 hasta 75 en la saturación de oxígeno, utilizamos otro dispositivo. ¿Alguien ha escuchado acerca de la mascarilla? La mascarilla simple es como una mascarilla normal, pero igual siempre va a estar conectada, o sea, siempre va a estar con una... Si ven, esa es igual a una mascarilla, ¿sí ven? Sí, dicen. Ya, esa mascarilla ponemos a un paciente que está saturando menos. Esta podemos poner desde 4 litros hasta 10 litros de oxígeno. ¿Por qué? Porque mi paciente necesita mayor requerimiento de oxígeno. Esos pulmones necesitan más oxígeno. Entonces, esto le podemos poner de 4 hasta 10 litros. En una saturación de oxígeno de un paciente de 75% hasta 84%, colocamos esta mascarilla. De 4 a 10 litros, dependiendo cuánto mismo sature. Si es que ya me está saturando mi paciente 75, entonces ponemos lo máximo que puede ser este dispositivo, que es 10 litros. 10 litros. Va desde 4, dependiendo de la saturación de nuestro paciente. Y mascarilla con reservorio. ¿Qué es esta? Es lo mismo que la mascarilla simple, pero como su palabra lo dice, con reservorio, que es esta bolsa, esta funda, que yo creo que sí la deben haber conocido, haber visto alguna vez, ¿no es cierto? No, dicen. profe. Sí, Lisa. Bueno, los que no hayan conocido, pues aquí les presento. Esta se llama mascarilla con reservorio. Esta mascarilla ya se utiliza para pacientes que necesitan ya una cantidad de oxígeno a muy alto flujo. Por ejemplo, va desde los 11 litros hasta los 20 máximo. Entonces, si me viene un paciente con una saturación de 60 o hasta 74, entonces yo ya tengo que optar por este dispositivo que es para requerimientos de pacientes que necesitan alta cantidad de oxígeno. Si es que yo ya tengo un paciente que me satura mayor a 60, eso ya me quiere decir que yo necesito, si han escuchado, ahora día a día se escucha, es el pan de todos los días que nos dicen el paciente está entubado. Si han escuchado, ¿no es cierto? Sí. Esos pacientes, esos pacientes ya necesitan una ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir ventilación mecánica? Que ya necesitan de un dispositivo que les provea oxígeno permanente para que sus pulmones, como su nombre lo dice, de una manera mecánica, pueda cumplir el trabajo que no puede cumplirlo de manera fisiológica, que es que debería ser la función de nuestro cuerpo en sí. Por eso necesito un dispositivo con ventilación mecánica para que pueda reaccionar o de una manera favorable y para ya no depender del paciente. Una preguntita, no le diga. escuché. ¿Los pacientes que necesitan ventilación mecánica son los que tienen la saturación de? Menor a 60, ya necesitan de dispositivos avanzados de ventilación mecánica, así como estas imágenes, ¿sí ven, no es cierto? Sí, dicen. Ya, por ejemplo, este paciente ya está entubado porque ya
porque ya tiene una saturación de oxígeno inferior a los 60, ya necesitan de una máquina que les provea ventilación mecánica al 100%, porque sus pulmones, si es que nosotros utilizamos los anteriores dispositivos, no les sirve de nada, porque necesitan una cantidad muy alta de flujo de oxígeno. Entonces ya saben que esa cantidad de litros que necesita un paciente es de acuerdo a la saturación que cada uno tiene. Va desde lo más sencillo, desde las cánulas o la bigotera, que es lo mismo, la cánula, después viene la mascarilla simple, después viene la mascarilla con reservorio y finalmente, como última opción, es cuando les debemos entubar, cuando ya se les conecta a un dispositivo que se llama ventilador. Entonces entubamos al paciente y ahí sí tienen oxígeno al 100% hasta que sus pulmones vuelvan a trabajar de una manera adecuada. Ese ya es lo último y por eso los pacientes que están entubados están en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, que ya es algo ya pacientes críticos en sí. Entonces, bueno, ya saben ustedes qué dispositivos nomás hay para brindar apoyo de oxígeno a nuestros pacientes, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Bueno, eso no estaba dentro del tema que íbamos a dar hoy, pero siempre es valedero saber algo, irnos más allá de no quedarnos en lo que yo les enseñe o lo que puedan adquirir. Siempre tenemos que tratar de investigar. Y ahorita, como ya ustedes ya conocen y a los que no han conocido, pues ya les presenté a la bigotera, ya les presenté a la máscara simple, a la mascarilla con reservorio y a la intubación mediante dispositivos ventilatorios. Ustedes ya pueden ir a investigar y despejar todas las dudas que tengan. No se olviden. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No, licen. Ya no tienen más preguntas para pasar al próximo tema. No, licen. No. ¿Sí les quedó claro todo esto de signos vitales? Sí. Sí, licen. Verán, porque después después se les hace la evaluación. Bueno, eso sí yo creo que no les vaya a hacer, les hace mi compañero y después vayan a decir, no, es que ese profe que usted nos dejó no nos enseñó, que ni sé qué. Por eso les pregunto, no me vayan a hacer quedar mal, verán. No, sí está entendido. Sí está todo entendido. Si es que algo no entienden y bueno, si es que ahorita no tienen preguntas, La ok. carótida y Mande. una pregunta, disculpe, profe. ¿Cuántas pulsaciones son cuando toca verificarles el pulso en la carótida y en la muñeca? No importa en el lugar donde ustedes vayan a tomar el pulso, siempre va a ser de 60 a 100. No varía el lugar donde ustedes vayan a tomar. Si es que yo les tomo, si es que les tomo en la carótida o les tomo en la muñeca, en el pulso radial, tiene que ser un valor más o menos. No, siempre tiene que ser el mismo valor. Eso sí, siempre. Eso sí, nunca, o sea, no se olviden. Siempre en el lugar que ustedes tomen el pulso, en cualquiera de los sitios donde hay, siempre va a ser el mismo dentro del rango normal de 60 a 100, siempre. Si es que sube, ya sabemos que algo puede estar pasando y si es que baja, igual. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, listen. Entonces sí está todo entendido. Sí, licen. Ya. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a, no sé, ¿alguna vez ustedes han escuchado acerca del shock? Sí. Cuando una persona se queda estática, como vida. Electroshock que le dan cuando sufren un ataque a la persona. Ya, no, solo shock nada más. ¿Alguna vez han escuchado la palabra shock?
Sí. Es cuando el corazón está fallando. Ya, a ver, ¿qué se imaginan o qué entienden por shock? ¿Qué se les viene a la cabeza con esa palabra? Un estado alterado. Ya, Que el corazón se quedó estático. ya. Una definición de shock. Esta definición es bien, o sea, es resumida, pero está bien dicho. Es la disminución generalizada de la perfusión celular que provoca falta de oxígeno en el organismo para su normal funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Es la falta de oxígeno que puede transportar nuestra sangre por todo el torrente sanguíneo y que no llegan a nuestros órganos y sistemas de una manera adecuada. Sí, es su insuficiencia de todo esto que provoca un shock. Eso es básicamente. Es cuando algo está fallando en nuestro organismo, pero centrado en la falta de oxígeno que transporta la sangre por todo nuestro torrente sanguíneo para que haya un normal funcionamiento en cada uno de nuestros órganos y sistemas. Entonces, no se olviden de ese concepto, ¿ya? El shock es un tema muy extenso, pero aquí el shock se clasifica en shock hipovolémico, shock distributivo y shock cardiogénico. Cada uno tiene diferente significado. Existen otros tipos de shock, pero estos son los principales y los que me interesa que ustedes entiendan. ¿Alguna vez han escuchado acerca de estos tres tipos de shock ustedes? No. No, Licen. No han escuchado nada de esto, o sea, es nuevo, totalmente nuevo esto para ustedes, ¿verdad? Sí, Licen. Dicen. Sí. ¿Cuántos tipos de show realicen? Disculpe. Ahí está la clasificación. Hay más tipos de shock, pero estos tres son los principales. El shock hipovolémico, el shock distributivo y el shock cardiogénico. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno. El shock hipovolémico. El shock hipovolémico es el más frecuente que nosotros nos vamos a encontrar en cualquier tipo de situación, de un accidente, de un tipo de trauma. Es la pérdida de volumen circulante. Este es el más frecuente, como les digo, y se llama shock hipovolémico o hemorrágico. ¿Qué quiere o qué entienden por, por la pérdida de volumen circulante? ¿Qué se les viene a la cabeza? Una Pierde cortadura. mucha sangre. ¿Perdón? Por Pérdida de sangre. deshidratación, por vómito o diarrea. Pérdida de sangre. Ya, netamente, esto del shock hipovolémico, pérdida de volumen circulante, es cuando perdemos sangre. Eso del vómito, de la diarrea, estos son cuando estamos deshidratados, claro, sí es cuando nosotros estamos deshidratados. Las formas en que un ser humano se puede deshidratar es de esa manera. Pero aquí, cuando vamos a hablar de shock y shock hipovolémico o hemorrágico, entendemos netamente que va a ser pérdida de sangre. ¿Qué quiere decir esto? O los ejemplos de shock hipovolémico es, por ejemplo, cuando estamos frente a una situación de un accidente de tránsito y tenemos una fractura expuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Como está expuesta, va a haber una pérdida muy grande de sangre. Entonces, ahí vamos a tener o vamos a presenciar un shock hipovolémico o hemorrágico. Estamos perdiendo demasiada sangre. ¿Qué pasa cuando estamos en un estado de shock? El paciente va a estar pálido, frío y sudoroso. ¿Por qué? Porque está perdiendo el volumen circulante. Ya no está oxigenando bien la sangre a nuestros órganos y sistemas. Entonces, las tres cosas que al presenciar nosotros un shock hemorrágico es que nuestro paciente va a estar frío, pálido y sudoroso.
¿Cuál es el manejo de esto? De inmediato tenemos que subirlos a nuestra ambulancia o llevarlos a un hospital. Tenemos que hidratar a nuestro paciente porque está perdiendo volumen circulante. Claro que no es lo mismo que la sangre, ningún tipo de hidratante, en este caso un suero o una solución salina, pero en algo va a recompensar hasta llegar al hospital. Porque si es que nosotros no le hidratamos pronto a nuestro paciente con un suero, se nos puede descompensar y llegar hasta la muerte, porque no hay volumen circulante. Por eso nosotros tratamos de recompensar y actuar de una manera muy eficaz y muy rápida hasta llegar a un hospital, a un centro de salud, en donde le evalúen a nuestro paciente y sea necesario transfundirle sangre. Ajá, entonces es muy importante. Este shock hay que tratarlo de una manera muy rápida, porque se nos puede perder la vida el paciente por no actuar de una manera adecuada e inmediata. Y lo que siempre pasa en estas situaciones es la desesperación. Siempre, o sea, ustedes siempre recuerden, es muy fácil, del dicho al hecho, es muy difícil actuar, porque yo les puedo decir ahorita lo que tienen que hacer, pero cuando ya estamos frente a un paciente real, no sabemos qué hacer o nos ponemos nerviosos o queremos salir corriendo. Al principio es normal, pero a veces en un principio nos desenvolvemos de una manera diferente. Hay que tener fuerza de carácter y toma de decisiones para actuar frente a estas situaciones. Entonces, bueno, mi profe ya me enseñó qué es lo que tengo que hacer. Primero, mantener la calma y no convertirme en otra víctima más. ¿Qué es lo que debo hacer? Transportarle de inmediato a mi paciente. Tenemos que hidratarle porque está perdiendo el volumen circulante, que es la sangre, y vamos a tratar de recompensar ese volumen que está perdiendo. Vamos a tratar de recompensar como un suero hasta llegar a una casa de salud. Punto. Se acabó. ¿Qué más hay que hacer? Como va a estar frío, tratar de cubrir a nuestro paciente. Una cobija, algo que tengamos ahí, o nuestra ambulancia, o algo debe de haber, le cubrimos para que recupere el calor corporal. Sí, que recupere el calor corporal nuestro paciente, porque si no, imagínense, va a estar con una pérdida de volumen circulante. Nuestro paciente va a estar frío, le va a dar hipotermia. O sea, si no se muere por el volumen circulante, se va a morir del frío. Entonces tomemos en cuenta eso, que si es que estamos frente a un shock hemorrágico, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hidratar a nuestro paciente, necesita un suero, también necesitamos cubrirlo para que recupere su temperatura corporal y transportarla de inmediato. Ya sabemos qué hacer en el shock hipovolémico, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya voy a ver si es que algunos ejemplos de shock hipovolémico. Miren, esos son ejemplos, o se podrían decir ejemplos de shock hipovolémico, porque hay una fractura expuesta y ¿qué es lo que va a pasar? Ahí va a haber pérdida de nuestro volumen circulante, que es la sangre. Y ahí es cuando debemos recompensar con una vía, o sea, con un suero, y tratar de hidratar a nuestro paciente hasta llegar a una casa de salud. Ajá. O sea, no necesariamente cuando haya fracturas. Puede haber no sé, tenemos una herida muy grande en nuestro abdomen, se podría decir, o en alguna parte de nuestro cuerpo. No se fijen, no se centren solo en fracturas. Si es que usted ven en un accidente y vemos que hay pérdida abundante de sangre de cualquier parte del cuerpo, perfecto, estoy frente a un shock hemorrágico. Lo que tengo que hacer, bueno, mi profesor ya me enseñó qué es lo que debo de hacer, y si es que yo no tengo los recursos, por lo menos le voy a poder cubrir a mi paciente para que no esté con hipotermia, hasta que venga el personal capacitado y le pueda poner un suero y llevarla de manera inmediata al hospital. Ya sabemos, ¿ya? Entonces, eso es... Disculpa una pregunta. En el Sí. caso de la imagen que pasó ahí, que estaba en el pie, ¿qué? O sea, además de ver el flujo de sangre, también se notaba lo que es
el hueso, la carne de fuera. ¿En qué se hace en esos casos? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fractura expuesta, cuando es evidente el hueso, lo que tenemos que hacer es tratar de cubrir, pero tenemos que tratar de cubrir con algo húmedo. O sea, eso netamente se actúa, ya tiene que actuar el personal y con los equipos necesarios. Por ejemplo, nosotros en este caso tenemos que empapar gasas o vendas de tipo gasa con solución salina para envolver esa extremidad. Porque si nosotros cogemos, digamos, en el rato del susto, nosotros somos transeúntes, pero sabemos de primeros auxilios o no sabemos. Lo que yo puedo hacer es coger y bueno, vamos a envolverle ese pie con un saco o una camiseta. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Sí está bueno envolverle, o sea, taparle más que todo, no envolverle, pero siempre tiene que estar hidratado con lo que le vayamos a tapar. En este caso, lo mejor es le debemos empapar nuestra venda de gasa con solución salina, o sea, con algo que lo pueda mantener húmedo, porque si nosotros envolvemos eso con algo seco, la sangre hace que se adhiera a nuestra prenda o lo que le pongamos a la piel o al hueso del paciente. Primero, ¿qué va a haber? Se va a pegar, primero. Y segundo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una infección localizada, porque eso no está limpio, no está limpio. Y es por eso que les digo que el manejo en una fractura expuesta ya netamente se necesita necesitamos de los materiales necesarios, como por ejemplo vendas gasa grandes para empapar, para cubrir esa extremidad, pero que esté hidratada, que no esté seca. Si no, porque si no, ya saben qué va a pasar. Se va a adherir, se va a pegar nuestra ropa o lo que le pongamos a la piel o al hueso del paciente, lo primero. Y lo segundo es que va a haber una infección, una sepsis, y que se va a necrosar, se va a podrir esa parte del cuerpo, la piel o esos tejidos y tenemos que amputar. No podríamos llegar hasta esa situación tan trágica. Entonces, ese sería prácticamente el manejo de una fractura expuesta. Ajá. Listen, ¿Alguna? Sí. dado un caso que no hubiera una solución salina, se le puede mojar con agua. Con agua corriente ese rato sí podría ser, porque, por ejemplo, o sea, ya como ya llamamos al ECU, se supone que ya está en camino una ambulancia. Hasta ese momento podría ser como algo o como una alternativa, pero el momento que ya llegue la ambulancia, los paramédicos o el médico, entonces ya le van a hidratar de una manera adecuada. Ajá, es valedero eso, pero solo por un momento nada más. Claro, gracias, Liz. ¿Alguna otra pregunta? Yo le hice una pregunta. Un shock hipovolémico puede ser tanto de forma interna y externa. Y en el caso de ser externa, usted manifestó que habría que subir al paciente a la ambulancia y colocarle solución. Pero he escuchado también que se realizan torniquetes a nivel de la herida, siendo en el caso de ser externa, para evitar la pérdida de sangre. ¿Qué hay de cierto en ello? Sí, también es un manejo adecuado a eso, porque nosotros si es que vemos o presenciamos un accidente, ¿no es cierto?, donde hay pérdida de sangre, o sea, notoria. Y como ejemplo, siempre voy a poner una fractura expuesta como las imágenes que yo les indiqué. Entonces, lo más recomendable es hacer un torniquete para que no se siga perdiendo el volumen circulante, que es la sangre. Un torniquete es muy fácil y puede salvar una vida, una extremidad y eso. Entonces, es recomendable. Es también una manera de solucionar este shock hemorrágico para que no se complique. Nosotros, bueno, ya sabemos, yo estoy viendo que hay una fractura expuesta y este paciente está perdiendo mucha sangre. Ok, voy a hacer un torniquete. El torniquete se le hace una cuarta más arriba del sitio donde está la fractura. No en el sitio, ni más arribita, un poquito, un centímetro, no. Es una cuarta o una palma de nuestra mano más arriba. Ahí se hace el torniquete a presión hasta que llegue el personal capacitado. También es muy bueno eso. Ajá, sí es bueno, sí es valedero, es válido eso. Profe, disculpe, una pregunta.
Sí, dime. Profe, yo escuché, bueno, tuve un compañero que era bombero y, bueno, supo manifestar en el curso que estábamos que últimamente no es aplicable el torniquete. No sé, tal vez hay algo de cierto o no, profe, tal vez podría explicarme, por favor. Sí, así como es bueno, es malo también eso del torniquete. ¿De qué depende eso? Si es que nosotros estamos, nuestra casa de salud, claro, donde le vamos a atender a nuestro paciente, está cerca, no es necesario hacer un torniquete. No es necesario porque primero nos vamos a demorar más y como nuestro centro de salud está cerca, entonces perdemos tiempo. Por eso les digo, es toma de decisiones. Perfecto. Yo estoy aquí, ya llegó la ambulancia y mi centro de salud está a 5 minutos. Perfecto. Voy a perder tiempo en hacerle un torniquete. En vez de hacerle el torniquete, le voy a hidratar, le voy a poner un suero para recompensar lo que está perdiendo. Pero si es que yo tengo un paciente de igual o de peor condición que está perdiendo sangre y tiene una fractura expuesta y mi centro de salud, mi centro hospitalario está a media hora desde la escena, pues tengo que hacer el torniquete porque me voy a demorar y a lo mejor si es que no hago el torniquete no va a recompensar, no va a recompensar de una manera adecuada la hidratación que yo le estoy dando a mi paciente. Entonces, esas son las situaciones. Si es que estoy cerca de un centro hospitalario, pues no, voy a perder tiempo haciendo el torniquete. Mejor le cojo, le hidrato y le transporto de manera inmediata. Y si es que mi centro de salud está lejos, pues perfecto, voy a perder un poco de tiempo, pero voy a asegurarme que no siga perdiendo más sangre y cuando yo haga mi torniquete, pues le voy a hidratar para así recompensar, va a recompensarse de una manera mucho más adecuada. ¿Por qué? Porque mi centro asistencial de salud está más cerca. Por eso se utiliza y no se utiliza el torniquete. Esa es una de las condiciones, de las variantes, de las ventajas o desventajas de cuándo se pone y cuándo no se pone un torniquete. Ajá. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Le hice una pregunta. Si aplicamos mal el torniquete, ¿podríamos lesionar algo o causar algo más? No podríamos lesionar simplemente con una manera inadecuada de colocar el torniquete no va a hacer que detengamos nuestra hemorragia. Por eso es recomendable 5 centímetros o una cuarta más arriba de la parte afectada para que haya para que se detenga de una manera eficaz ese sangrado. Si no lo hacemos así o si es que no hacemos un torniquete adecuado, simplemente no va a ser, se va a seguir perdiendo el volumen circulante. Ajá, entonces por eso es recomendable una cuarta más arriba del sitio donde está afectado, más arriba y de hacerlo de una manera bien, o sea, bien, hacerle bien el torniquete para que no se siga perdiendo la sangre. Ajá, eso es lo que podría pasar. Y, profe, ¿qué pasaría si el torniquete le ajustamos muy fuerte? Hay que ajustarlo, no hay que ajustarlo tan fuerte tampoco, porque ahí sí podríamos ocasionar lesiones. Tenemos que ajustarle a una manera adecuada. O sea, nosotros mismos nos damos cuenta ahí hasta que ya pare de perder la sangre, se podría decir. Porque, bueno, está perdiendo sangre y el rato del rato de la desesperación o la adrenalina cojo y le aprieto que se va a poner morada esa pierna y el señor no va a perder la pierna por lo que está perdiendo la sangre, sino por lo que le apreté mucho el torniquete y va a haber una sepsis y le van a tener que amputar el pie o la mano al paciente. Entonces, siempre a una, a una presión adecuada, no tanto, hasta que nosotros veamos que ya es suficiente y que ya no esté perdiendo sangre. Eso ya depende de cada uno de nosotros hasta dónde ajustar, pero no es recomendable ajustar mucho y tampoco no ajustar, porque si es que no ajustamos, se va a seguir perdiendo sangre. Y si es que ajustamos mucho, ya saben lo que puede pasar. Entonces, eso ya nosotros, porque hay, por ejemplo, en pacientes
de un físico normal o pacientes delgados. No se les tiene que apretar mucho, pero en pacientes que ya sean un poquito más gorditos, gorditas, o que sean, o peor aún, que sean obesos, ellos sí necesitan mayor tipo de presión por el estado físico del paciente. Todo varía de acuerdo al estado físico, a la estatura y todo eso. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Listen. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿El torniquete cada qué tiempo se debe seguir abriendo o zafando? El torniquete no se lo debe zafar, no se lo debe zafar hasta llegar a nuestro sitio asistencial. Hasta ahí. Es que depende igual de cuánto volumen ha perdido nuestro paciente. Depende porque nosotros llegamos de la escena y vemos qué cantidad de sangre ha perdido y de acuerdo a eso le hidratamos a nuestro paciente y ya, o sea, no hay un tiempo límite ni un tiempo mínimo ni máximo del torniquete. Todo hay que actuar de manera inmediata. Si es que, ya digo, si es que está cerca nuestro centro hospitalario, pues no perdemos tiempo colocándole un torniquete, más bien le hidratamos y le llevamos. Y si es que está lejos, pues le ponemos el torniquete y le recompenso hidratándole al paciente hasta llegar al centro hospitalario y ahí lo pueden retirar y ya el torniquete y tratarlo de una manera ya hospitalaria, porque nosotros hicimos nuestro trabajo hasta llegar a nuestro centro de salud y ya. Entonces no hay una variante, no hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo. Profe, disculpe. Sí. Bueno, yo tenía, bueno, algo de eso, ¿no? Entendía que, bueno, sabía que el torniquete había que aflojarlo. Bueno, me supongo que debería ser, si la casa asistencial está lejos, bueno, me supongo. El torniquete hay que aflojarlo cada 5 minutos, profe, para ver si es que el flujo sanguíneo se queda o continúa. Profe, disculpe, es lo que yo sabía. Sí, perfecto, muy bien. Depende, eso sí, depende de la distancia que esté el hospital. Si yo ya estoy hidratando a mi paciente, yo ya estoy hidratando a mi paciente y yo ya hice un torniquete, ¿no es cierto? Yo ya hice un torniquete, entonces sí, se lo va aflojando poco a poco, cada 5 o cada 10 minutos, pero no lo vamos a retirar por completo. No lo vamos a retirar por completo porque eso puede ser un falso positivo o un falso negativo, que bueno, perfecto, como ya le aflojé, entonces le voy a sacar por completo. ¡Paz! Puede que nuevamente perdamos, o sea, nuevamente se convierte en un shock hemorrágico por coger y retirarlo de golpe. Es cierto lo que tú dices, que sí, es recomendable cada 5 o cada 10 minutos, dependiendo la distancia que esté el hospital, pero no lo vamos a retirar por completo. Sí, porque como ya vemos que nuestro paciente ahí ya lo estamos hidratando, bueno, ya debe de estar bien y ya ya no va a tener pérdida de volumen sanguíneo, entonces le voy a sacar toniquete, no, poco a poco, eso sí. Y mientras ya lo seguimos aflojando, seguimos hidratando a nuestro paciente, pero no hay que retirarlo por completo, porque esa evaluación ya lo hacen directamente en el hospital. Si los médicos consideran que hay que sacarlo y para darle otro tipo de manejo en el hospital, pues perfecto. Nosotros ya nos deslindamos de responsabilidades porque ya está dentro del hospital a cargo de otros profesionales de salud. Nosotros entregamos nuestro paciente y perfecto. Lo que pueda pasar después que ya esté en el centro en un hospital ya es responsabilidad de los médicos de ahí, de nosotros ya no. Pero sí hay que tener en cuenta eso de seguir aflojando, pero no sacarlo por completo cada 5 o cada 10 minutos, de acuerdo a la distancia que esté en el hospital. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No, Lice. Ya. Existe otro tipo de shock, que es el shock distributivo. Tenía una definición muy buena acerca del shock distributivo que les voy a indicar.
Ya, verán, el shock distributivo generalmente se trata, es es un shock en donde que hay una mala distribución de flujo sanguíneo dentro de nuestros tejidos, órganos y sistemas. Igual, aquí lo que va a afectar es la presencia del gasto cardíaco normal o elevado, que es el gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón a los diferentes órganos y sistemas. Esta mala distribución de flujo suele deberse a anomalías de tono vascular. De tono vascular que quiere decir de las venas y del torrente sanguíneo. En el shock séptico es el tipo de shock distributivo más frecuente. ¿Qué es el shock séptico? Si ya les dije que era una sepsis. Una infección. Ya, es una infección. Ya, perfecto. Entonces, el shock distributivo viene asociado con la sepsis, que se le puede llamar como un shock séptico. Entonces, este es debido a un mal tratamiento de una herida, de una herida prácticamente, a un mal cuidado, entonces se convierte en un shock séptico. Otras causas son la anafilaxia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez qué es la palabra anafilaxia? No. No, Liz. No, profe. No, listen. La anafilaxia es cuando nosotros tenemos algún tipo de alergia, pero en nuestro cuerpo, en nuestras extremidades, a nivel de las extremidades, cuando somos alérgicos a algún tipo de medicamento o somos alérgicos a algún tipo de comida, de alimento, entonces se empiezan a enronchar, como decimos, ¿no es cierto? Eso es un shock anafiláctico que se debe tratar de alguna manera. Entonces, eso también es un causante para que haya un shock distributivo, que hay una alteración en el flujo sanguíneo. O sea, que no hay una manera, no hay una manera adecuada de que esté transitando la sangre por nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué más? También puede ser la reacción a los fármacos. Los fármacos, lo que les dije recién, es cuando nosotros somos alérgicos de algún tipo de medicamento y cómo se manifiesta es mediante ronchas que se nos hacen en el cuerpo. Este es un tipo de shock anafiláctico que se asocia con el shock distributivo. Son reacciones adversas en nuestro cuerpo debido a algún tipo de causante, que puede ser una sepsis, una alergia, eso prácticamente. Entonces, la manera de tratar un shock distributivo, si es que es una sepsis, o sea, si es que este shock distributivo es causado por una sepsis, tenemos que llevar pronto a un centro hospitalario para que le den, para que hagan curaciones a tiempo, porque si no tratamos, si es que se nos da un shock distributivo que es causado por una sepsis, y si es que esta sepsis está avanzada, nosotros podemos perder alguna extremidad de nuestro cuerpo por no haberlo tratado de manera adecuada. Igual la anafilaxia, cuando somos alérgicos a algún medicamento o algún alimento, si no es tratado, se puede desencadenar en lesiones o en problemas más fuertes que sí nos costaría la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de shock que se da por estos dos causantes netamente. El manejo es llevarles a un centro hospitalario de manera adecuada. Entonces, nosotros si ya nos despachan o vemos un paciente que está con ronchas, ya tenemos que pensar en que es alérgico a algún medicamento o algo le cayó mal y sabemos que tenemos que llevarlo de manera inmediata a un centro hospitalario, porque eso sí es manejo ya de manera hospitalaria. Existen otro tipo de tratamientos como eso ya es con medicación, pero ustedes no están, o sea, no van a manejar eso, con que ustedes sepan ya identificar que va a ser un shock distributivo porque está con una anafilaxia o con algo séptico, perdón, con una infección, es suficiente, que tenemos que coger y transportarlo de manera inmediata y se acabó. En eso se trata, en eso se basa más el shock distributivo. Ajá.
De estos tipos de shock, el más importante, el más frecuente y el que más se ve, casi siempre es el shock hemorrágico. En ese sí es un poco extenso, pero es interesante. De ahí estos otros shocks puede pasar, pero muy rara vez. Para un shock distributivo ya tenemos que tener en cuenta cuando hay una sepsis, una infección, o cuando hay una afilaxia. Es una reacción adversa de nuestro cuerpo a algo que somos alérgicos, de algún tipo de fármaco, algún tipo de comida. Fin, se acabó, nada más. El manejo que se da a estos pacientes es transportar, hidratarlos, obviamente, ponerles una vía y transportarlos a una casa de salud, porque su manejo sí es hospitalario, no es prehospitalario. Prehospitalario solo para, para estabilizar a nuestro paciente y llevar de manera urgente a un centro de salud. Y el manejo definitivo es dentro de un hospital. Por ejemplo, si es una sepsis, hay que hacerles unas curaciones quirúrgicas. Si es que estamos frente a la anafilaxia o a algún tipo de alergia, entonces tenemos que tratarlo con medicamentos, pero ya dentro del hospital. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Coger, hidratar a nuestro paciente y transportar de manera pronta, inmediata. Se acabó el shock distributivo. Esas son las dos cosas o los dos principales causas por las que se da este shock. Fácil de identificarlo, sí, muy fácil. Si es que tiene, como les vuelvo y les repito, si es que hay una sepsis, una infección, o si es que hay una alergia en algún tipo, en alguna parte localizada o generalizada en nuestro cuerpo, perfecto, estamos frente a un shock distributivo. ¿Qué tengo que hacer? Hidratar a nuestro paciente y llevarlo de manera inmediata a un centro de salud. Y se acabó. De todo el manejo posterior que se le debe hacer es netamente hospitalario, porque necesitan de curaciones o de curaciones quirúrgicas o de medicamentos y nada más. Y necesitan de días de hospitalización hasta que ya se sientan bien y que estén normal. Ajá. Eso netamente es el shock distributivo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? No, pero sí está entendido, esto es conciso, sí está entendido esto, ¿no es cierto? Sí. Sí, listen. Ya. Otro tipo de Hice shock. una pregunta. A ver, La vía que hay que insertarle es oral y ¿para qué nos dijo que era? la vía, por ejemplo, se les dice vía, es ponerle un suero, eso es una vía. La vía es un suero, o sea, se les pone un suero, se les hidrata y nada más. Medicación no lo podemos, o sea, sí lo podríamos dar, pero es recomendable el manejo, como les digo, ya hospitalario. Nosotros lo que debemos hacer es hidratar por una vía. ¿Cuál es esa vía? La vía intravenosa, un suero. Esa es nada de pastillas, nada de medicamentos en ese momento, no, simplemente hidratar a nuestro paciente y llevarlo al hospital. Ese es el manejo que nosotros debemos dar. Gracias. Ya. Existe otro tipo de shock, que es el shock cardiogénico. Esta es una alteración en el bombeo cardíaco. Cardiogénico viene de la palabra corazón. Eso es todo lo que se relaciona con el corazón. Aquí esta es la definición. El shock cardiogénico se produce por una anomalía de la función miocárdica y se manifiesta como una disminución de la contractibilidad miocárdica y del gasto cardíaco como la perfusión tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que mi corazón tiene algún tipo de anomalía y no está bombeando la sangre por minuto de manera adecuada. Y por eso hay una mala perfusión tisular, que no hay una buena oxigenación en nuestros órganos y sistemas. Eso. ¿Qué más? Dice, los mecanismos de compensación pueden contribuir a que el shock aumente para mayor disminución de la función cardíaca. Las respuestas, bueno, dice, la taquicardia puede afectar el flujo sanguíneo coronario, lo que disminuye el aporte de oxígeno miocárdico. Este tipo de shock nos vamos a dar cuenta ya solo cuando, por ejemplo, nosotros estamos frente a un paciente y sus pulsaciones, o sea, su frecuencia cardíaca esté aumentada de manera súbita. De 60 a 100 es lo normal, pero si es que estamos frente
con un paciente que tiene la frecuencia cardíaca de 120 a 130, yo ya sé que es un shock cardiogénico. ¿Y en qué puede desencadenar el shock cardiogénico? En arritmias cardíacas que son problemas del corazón, que nuestro corazón no está bombeando la sangre de una manera adecuada. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Transportar de manera inmediata a nuestro paciente, transportar de manera inmediata e hidratarle, porque el manejo igual es hospitalario. El manejo de este shock cardiogénico es hospitalario porque necesitamos hacerle a nuestro paciente un electrocardiograma, tenemos que ver qué sale en nuestro electrocardiograma para darle medicación y para que funcione de manera adecuada a ese corazón que tiene algún tipo de anomalía, porque anomalías del corazón hay muchísimas, pero tengo que identificar mediante un electrocardiograma, que es un examen del corazón que evalúa o que ve cómo está funcionando nuestro corazón, cómo manda las señales eléctricas al corazón y en dónde y en qué está fallando. Entonces, este shock cardiogénico sí se lo puede ver, pero ya digo, o sea, de manera muy no tan habitual como el shock. De estos tres tipos de shock que son los principales, el que más se ve es el shock hemorrágico, que lo podemos tratar prehospitalariamente y también ya de manera hospitalaria, pero ya para compensar nada más como un complemento en el hospital. Ya hay estos dos tipos de shock, el del shock distributivo, que ya saben que se puede dar por un tipo de infección de sepsis en un sitio localizado y por un tipo de alergia. Sabemos que es un shock distributivo, que tenemos que llevarnos a un hospital a nuestro paciente, que tenemos que hidratarlo, ponernos un suero y se acabó. Shock cardiogénico, igual nos vamos a fijar por la cantidad de latidos cardíacos que tenga nuestro paciente y transportar. En nuestra ambulancia tenemos un monitor. Monitor es un aparato donde se miden las constantes vitales de nuestro paciente y ya tenemos que mantenerle monitorizado hasta llegar al hospital y transporte de manera inmediata. Nada más. Ese es el shock cardiogénico. Que se lo trata igual de manera hospitalaria para ver qué tipo de anomalía principalmente está presentando nuestro corazón. Ajá. Eso. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tipo de shock? No, listen. Ya. ¿Qué más puedo decir del shock? Como les dije, miren, los signos y síntomas del shock: palidez, disminución de la temperatura, sudoración, alteración del nivel de conciencia, respiraciones rápidas y trabajosas, pulso débil y el llenado capilar mayor a 2 segundos. El llenado capilar es justamente lo que se ve en esa imagen. Sí ven, ¿no es cierto? Esto. Aplástense ustedes con así tal como está en la imagen, y en el dedo, en cualquiera de los dedos, y se hace blanco, hasta que se vuelva y suelten, hasta que se vuelva nuevamente a ser de color rosado o rojo, tiene que demorarse de 2 segundos para arriba. Eso se llama el llenado capilar. Si es que se demora de 2 minutos para arriba, es que tenemos está emanando sangre de una manera adecuada nuestro corazón en los diferentes tejidos, pero si es que no estuviera menor a 2 segundos es porque algo está fallando. A ver, hagan la prueba ustedes. Sí. Vuelve muy pronto. Vuelve muy pronto. ¿Saben por qué es? ¿Por qué, Lice? Porque Lice? es por el clima. Eso es normal. Ajá. Por ejemplo, si es que estamos frente a nosotros vamos a tomarle el llenado capilar a un paciente que ya no tiene vida, eso se coge y de una es menor a 2 segundos, ni en 1 segundo se les vuelve nuevamente así el color rojo o rosado que tenemos ahí en nuestro dedo. Entonces ahorita, como no estamos en este clima tan frío, es por eso que es menor a 2 segundos. Pero si nosotros estamos a temperatura ambiente, en un calor corporal normal, adecuado, que necesita nuestro cuerpo, es mayor a 2 segundos. Ahorita no se sorprendan ni se asusten, es por el frío, que es como que
perdemos nuestra temperatura corporal. Pero en algunos de ustedes yo creo que sí es mayor a 2 segundos, ¿no es cierto? Y profe, No, en mi caso no. Ni 2 No. segundos vuelve. Claro, ya les digo. En algunos... Profe, una pregunta. Ajá, sí, dime. ¿Qué pasa Sí, si en profe. una situación una paciente tiene hechas las uñas? ¿Se las puede hacer en las uñas de los pies o no? Sí, sí, también, sí se lo puede hacer. Pero generalmente, bueno, es muy bien eso que acabas de decir, porque ni yo lo había tomado en cuenta, pero existe que a veces hay las chicas o las señoras que están con las uñas pintadas, ¿no? Entonces, sí, Las uñas sí, acrílicas. ajá, entonces sí es valedero hacer en los pies, pero lo recomendable es hacerlos en el dedo, en el dedo pulgar más que todo. Ajá. Y se puede hacer en las yemas de los dedos. ¿En dónde? En las yemas de los dedos. No, solo es en la uña, justo ahí como está, así, en las yemas no. Ahí no, ese no es ningún indicador para el llenado capilar. Mm, Ajá. profe, Dime. profe, manifestaba que, o sea, el llenado capilar, o sea, los segundos depende de la temperatura corporal. Ahora, si digamos, en mi caso, yo me encuentro en la costa, ¿qué pasaría si, o sea, cómo puedo medir yo eso? Profe, no sé, tal vez si me entiende o no me entiende, profe. A ver, tú estás en la costa, ¿en qué parte de la costa estás? En la Villa Machala, profe, más o menos. Ya te hiciste el llenado capilar, ¿cuánto dura? Casi 2 segundos, profe. Lo mismo que ustedes tal vez ahí. Ya. Casi no varía mucho eso, pero puede durar un poquito más. Realmente o sea, puede durar un poquito más de 2 segundos, pero tampoco puede ser tan inmediato que el llenado capilar menor a 1 segundo, no. Entonces, eso de la situación geográfica sí influye un poco. Pero más acá en la sierra, en la costa no, porque si es que estoy a temperatura, a un calor corporal un poco más cálido que aquí en la sierra, no interfiere mucho, pero aquí en la sierra sí, o sea, en la sierra por el clima que estamos pasando ahorita, pero de ahí mayor a 2 segundos o mínimo 2 segundos está dentro del rango normal. Con un paciente que ya no tiene vida se le hace eso y inclusive ni siquiera tiene llenado capilar, o sea, ya no se le cambia de color, o sea, nosotros aplastamos y se nos hace blanco. En pacientes que ya están muertos ni siquiera se les hace blanco, se les queda tal y como está, porque ya, o sea, ya no hay llenado capilar, entonces no hay tanta variante en eso. 2 segundos o mayor de 2 segundos, dependiendo de la situación geográfica, pero o sea, no es un indicador que tengamos que alarmarnos, porque esto del llenado capilar se complementa o va de la mano con los demás signos vitales. Es como otro signo vital esto del llenado capilar. Pero si es que, digamos, tengo un llenado capilar de 1 segundo, chuta, y ahora ya algo está fallando en mí. No hay que asustarse porque esto tenemos que corroborar con la frecuencia respiratoria, con la frecuencia cardíaca. Como ustedes lo ven o como se van a dar cuenta, todo viene de la mano. No una cosa va sola y por esa cosa estoy mal o estoy bien. Siempre hay que tener similitud con los diferentes signos vitales o con otras cosas que van a aprender más adelante. Ajá, eso. Le hice una pregunta, ¿cómo sabemos que una persona tiene taquicardia? ¿Cómo sabemos si una persona tiene taquicardia? Taquicardia, ¿qué quiere decir taquicardia? Cuando una persona está sobrepasa el límite de 100 latidos sí, claro, 100 latidos por minuto. ¿Cómo lo comprobamos eso? Tocando nuestro corazón y midiendo cuántas palpitaciones tiene por minuto. Si nosotros vamos a evaluar eso, si vemos en un paciente que no ha hecho ningún tipo de esfuerzo físico, que ha estado tranquilo durante el día o la tarde y tiene taquicardia, eso es un indicador que algo pasa en mi corazón. Algo pasa en mi corazón y eso hay que comprobarlo también con la frecuencia respiratoria y con la saturación de oxígeno. Entonces, por ejemplo, también, ¿por qué puede estar taquicardia? ¿Por qué nos puede dar taquicardia? Por algún tipo de preocupación que tengamos,
por algún tipo de nervios, por varias situaciones. Entonces, si es que nosotros vamos a ver, evaluamos un paciente y tiene taquicardia, tenemos que primero preguntarle, señor o señora, ¿usted está preocupado por algo? ¿Está nervioso por algo? ¿Siente que le asusta algo? Y va a decir, sí, sabe que hoy tengo que dar un examen y por eso estoy nervioso. Entonces es normal que tenga taquicardia, pero si estamos frente a un paciente que dice usted ha tenido algún tipo de preocupación, alguna alteración, alguna, no sé, algo, nervios, y me dice, no, no, yo estoy normal, solo que siento palpitaciones partes de mi corazón. Entonces, bueno, ahí sí, este paciente parece que algo está fallando en el corazón. Entonces, que hay que hacer ahí, lo recomendable es hacer un electrocardiograma, que el electrocardiograma es un examen para ver cómo está trabajando o qué, no, qué tipo de anomalía tiene el corazón y ya nos refleja ahí en ese examen. Entonces, ahí me doy cuenta de cuando hay una taquicardia. Ajá. Muy amable, gracias. Y ya, ¿qué más? Dice en el Y el shortlist. paciente con bradicardia, disculpe. Con bradicardia, igual, un paciente con bradicardia, ese es un indicador en el cual sí tenemos que acudir al médico para que, por ejemplo, una persona que se sienta débil, que esté con desgano, que se sienta cansada, puede ser porque no ha comido, porque tiene los niveles, porque tiene anemia, porque tiene no preocupación, porque en preocupación es la taquicardia. Entonces, generalmente eso se llama bradicardia. Sí, justamente como lo dicen, igual es una anomalía que está pasando algo en mi corazón y lo tengo que averiguar. Por eso igual preguntarle, señora, ¿qué le pasa? O señor, ¿qué le pasa? Si comió, se siente débil, ¿desde cuándo se siente así? Hay que preguntar al paciente. Y si es que ya se siente así algunos días, directamente a que le hagan un electrocardiograma. Eso sí, en pacientes con bradicardia, netamente al médico. Ahí sí, al médico para ver qué es lo que está fallando en ese corazón y ver qué tratamiento se le da, ya tratamiento farmacológico. Ajá, de esa manera se trata. Y en cuanto a los latidos de corazón en estos pacientes, ¿cuántos serían los valores de referencia o de valores? Perdón, ¿qué me dijiste? Y en cuanto a este tipo de pacientes con bradicardia y los latidos del corazón, ¿cuánto sería más o menos? Si menor a 100 latidos por minuto. Ya, eso sería por debajo de los 60 latidos por corazón, de 60 para abajo. O sea, pero no tiene que ser tan bajo, tampoco hasta los 45. Sería sería algo como que se lo puede manejar de forma no tan relajada, sino de una manera pacienciosa o con algo de tiempo. Pero si tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de los 40, eso quiere decir que mi corazón ya no está trabajando de una manera adecuada, que mi corazón está perdiendo las capacidades, que ya no está llegando flujo sanguíneo y mi corazón ya no va a ser insuficiente para proporcionar ese flujo sanguíneo a nuestros órganos y sistemas. ¿Sabe qué? Vámonos rápido o váyase rápido a que le vea un médico. Entonces sí hay que tomar en cuenta la cantidad de latidos. Si es que es hasta unos 45, perfecto. Vamos, pero no es que hay que tomar las cosas a la ligera tampoco. Hay que hacerlo de forma inmediata. Es como que tenemos un poquito más de tiempo, pero si está por debajo de los 40, pero ese rato irnos al médico a ver qué pasa, porque como les digo, ya no está funcionando, ya está perdiendo la capacidad, está perdiendo la fuerza, está perdiendo su funcionalidad del corazón, y el corazón es el órgano principal para que nuestros demás órganos y sistemas funcionen de una manera adecuada. Y si es que nuestra bomba que distribuye la sangre, el oxígeno y todas las sustancias para que funcionen nuestros órganos y sistemas, y no está al 100%, entonces ¡pah! se va a debilitar nuestro cuerpo, va a perder todo lo fisiológico y
y nos podemos morir de una manera inminente. Por eso hay que tener mucho cuidado con el corazón. Y el tratamiento es eso, inmediato, hospitalario. Siempre el tratamiento va a ser inmediato cuando se trata del corazón, porque es nuestra bomba que tenemos, por la cual nos provee de la vida. Ajá. Gracias. ¿Qué más del show? Del show dice una revisión rápida de lesiones con hemorragias, que ya les dije, una evaluación de cabeza a pies, valorar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca en un minuto. En los recién nacidos y adultos mayores pueden tener complicaciones. En los recién nacidos las complicaciones pueden ser porque sus órganos y sistemas no están al 100%, trabajando al 100%, recién como que están madurando o tratando de acoplarse a la vida. Y en los adultos mayores también es complicado porque en cambio los órganos y sistemas de ellos están deteriorados, ya no tienen la capacidad al 100% para funcionar así como un paciente joven. Entonces, por eso en los recién nacidos, porque no están, ya no están de una manera madura al 100% de los recién nacidos, porque recién están empezando en la vida, recién están empezando a trabajar. Y en los adultos mayores, porque ya pierden su tonalidad y su funcionalidad en estos pacientes adultos mayores. Ajá, eso es lo que pasa en recién nacidos y en mayores. En el tratamiento del shock, como les dije, hay que identificar la causa y tratarlo de manera inmediata. Hay que controlar las hemorragias externas, mejorar la circulación aflojando ligaduras. ¿Cuáles son las ligaduras? Aflojando la correa, pulseras, relojes, collares. Eso hay que aflojar para que no haya una retención de flujo sanguíneo. Hay que mejorar en la respiración haciendo la ISEM o extensión mandibular. Les explicó algo mi compañero acerca del ISEM y la extensión mandibular. No. Es un procedimiento en el que mejora la respiración del paciente. A ver, les voy a poner una imagen. Sí, inclinación de la cabeza, elevación del mentón. Eso sí les han de haber enseñado. Entonces hay que mejorar esa técnica tal y como se ven en las imágenes para que haya una mejor Listen, perdón, Compartiendo la pantalla. Compartiendo la no se ve imagen, nada. entonces, Ahí no se ve. No, listen. ¿Y ahora qué pasa? No, listen. Pero sí está compartiendo la pantalla. Ya no estaba compartiendo la pantalla. Ahí. No, Ahí sí. listen. No. sí, listen. Ahí sí. Ya, listen. Ya. Sí. Esa maniobra hay que hacer en los pacientes para que mejoren la ventilación, para que se despeje la vía aérea. Sí, sí les ha de haber enseñado mi compañero. Mire, De hecho, sí nos mencionó eso. ya, eso hay que hacer en los pacientes también. No se olviden para mejorar la vía aérea, ¿ya? ¿Qué más? En el shock, como les dije, sí les dije eso, hay que mantener el calor corporal, así cubriéndoles con una manta, con un saco, con lo que hay. Hidratación con suero oral. Podemos hacer eso de la hidratación de suero oral si es que hasta que venga una ambulancia. Suero oral. Por ahí siempre hay una farmacia o los curiosos, pues saben qué, deben trayendo un suero oral, porque esos tienen los componentes necesarios para recompensar la sangre de alguna manera, porque si le damos agua no sirve de nada. Aparte, si le dan agua, le van a dar agua de la llave y esa agua tiene bacterias, entonces vamos a hacer un daño en vez de ayudar, vamos a hacer daño. Por eso, hidratación con suero oral hasta que llegue la ambulancia para que le ponga una vía. ¿Qué más?
Trauma invasivo, hay que evitar el trauma invasivo. El trauma invasivo es cuando ya, por ejemplo, hay una pérdida muy, pero muy grande de sangre. Entonces eso hay que evitar con el torniquete o hidratándole a nuestro paciente de forma adecuada con suero oral. No podemos darle suero oral a un paciente, obviamente, que esté inconsciente. Eso sí, ahí dice no en inconsciencia. Entonces, eso prácticamente en el tema de shock. Es un tema un poco extenso, pero hay que fijarnos siempre en el shock hemorrágico, que ese es el principal. Con esto terminamos la clase de shock. No sé si tienen alguna duda, inquietud, no sé, quieren que les despeje algo que se les quedó inconcluso. Pregúntenme nomás, ¿ya? Buenas noches, sí, a mí me quedó la duda del shock cardiogénico, no llegué a hacer un apunte resumiendo qué era ese tipo de shock. Ya, el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, como su palabra lo dice, es una alteración en el bombeo cardíaco, o sea, en nuestro corazón. Aquí netamente lo que les decía es que hay que fijarse en la cantidad de latidos que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si nuestro corazón está bombeando de una manera muy acelerada, ya sabemos que algo está pasando en él. Y si está latiendo de una manera muy, muy débil, también sabemos que algo está pasando. Solo debemos fijarnos en eso. Claro que corroborando con los otros signos vitales, pero netamente este problema, este shock es de origen cardíaco de nuestro corazón, que si es que ya estamos frente a eso y le preguntamos al paciente desde cuándo siente así o desde cuándo siente que su corazón está acelerado o desde cuándo siente que su corazón no está trabajando de una manera adecuada, todo eso es con una entrevista al paciente. También hay que preguntarle si es que ha tomado algún tipo de sustancia psicotrópica, también. Eso influye mucho en la taquicardia más que todo, porque una paciente que está ingiriendo sustancias alucinógenas, psicotrópicas, el corazón empieza a latir de una manera inadecuada. O sea, sube de 120, 130 y eso es muy peligroso porque puede haber una parada cardíaca. Es como si es que nosotros le forzamos a un motor de un auto, le forzamos y en una de esas se puede parar el carro, están forzando tanto el motor que ya llega a un punto que no da más, ¡pax! Se quedó ahí. Eso es lo mismo que pasa con nuestro corazón. Entonces, para identificar un shock cardiogénico, siempre hay que hacer la entrevista al paciente, preguntarle qué pasó, si ingirió algún tipo de sustancia psicotrópica, alucinógena, alguna bebida alcohólica, no sé. Entonces ya sabemos que estamos frente a algo cardíaco. ¿Cuál es el manejo de esto? Como les decía a tus compañeros, el manejo es hospitalario, perfecto. Cuando son enfermedades del corazón, todas las enfermedades o todas las anomalías, patologías que se relacionan con el corazón, el manejo es hospitalario porque necesitan de un examen que se llama electrocardiograma para ver en qué está fallando y darle un tratamiento adecuado. Entonces, lo único que nosotros podemos y debemos hacer como personal prehospitalario es hidratar a nuestro paciente, poniéndole un suero y llevarlo a un establecimiento adecuado para que le hagan un electrocardiograma, para que le hagan exámenes de sangre, para ver cómo están sus marcadores cardíacos y para ahí sí que el especialista tome una decisión y que le dé un tratamiento adecuado, que puede ser de algunas semanas o a veces meses, de acuerdo a la patología del corazón. En eso netamente se resume o se puede detallar el shock cardiogénico. Ajá. Muchas gracias. Ya. Eso es todo acerca de shock. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregúntenme ahorita. Todo lo que necesiten saber o algo nuevo, no sé. Ay, me quedé en el show distributivo. Ya. ¿Qué pasó del show distributivo? Ay, no lo entendí muy bien sobre eso del vascular. Ya, eso es una pérdida del tono vascular.
tono vascular es cuando no hay el transporte de sangre de una manera adecuada por nuestro torrente sanguíneo. Esto es debido u ocasionado por problemas de infección, de sepsis en una operación, en una herida maltratada que no la hemos curado de una manera adecuada y se nos convierte en una infección de sitio localizado. Ahí hay una variante en nuestro tono vascular que es interrumpido por esta infección que no permite que el torrente sanguíneo, que la sangre no se oxigene de una manera adecuada y vaya de una manera adecuada por el torrente sanguíneo. La una es la sepsis, o sea, una infección, y la otra es cuando tenemos algún tipo de alergia a medicamentos o algún alimento. Igual esto impide que baje el tono muscular debido a estas dos cosas. Y nosotros, ¿cómo identificamos el shock distributivo? Cuando hay una infección o cuando hay un tipo de alergia. En eso nada más. No es tan frecuente, pero ya sabemos cuáles son los indicadores para un shock distributivo, en el cual que hay que tratar intrahospitalariamente igual. Hay que hidratar a nuestro paciente, llevarle a un hospital y que ahí le traten de manera adecuada porque necesita tratamiento farmacológico y observación durante unos 3 días, dependiendo de la gravedad o del tipo de evolución que haya tenido esta infección o esa alergia. Si la infección ha estado muy avanzada, hay que hacerles limpiezas quirúrgicas dentro de un quirófano. Y si es que no ha estado tan avanzada esa sepsis, hay que hacerle una limpieza así nada más, así superficial con sablón o con agua oxigenada y con alcohol iodado y se le podrá dar el alta del paciente. Pero es un manejo netamente hospitalario. Y acerca de cuando hay un tipo de alergia o anafilaxia, eso se trata con tratamiento farmacológico y depende del cuánto haya evolucionado esa alergia para ver si es que se le trata con antialérgicos, o sea, de poca, de mediana o de alta concentración para contrarrestar ese tipo de anafilaxia. Eso es netamente shock distributivo. Ajá. Profe, o sea, es lo mismo shock distributivo que shock anafiláctico. Perdón. Es lo mismo shock distributivo que shock anafiláctico. Shock distributivo, sí. El shock distributivo se lo hace a relación con el shock séptico, que es por una infección, y el shock anafiláctico, que es una alergia. Esos tres van de la mano. Ajá, estos son indicadores. Como el shock distributivo no es lo mismo. El shock anafiláctico es causado por una alergia. Sí, el shock anafiláctico por una alergia de tipo medicamentosa. Alimentario también podría ser, por ejemplo, hay personas que no pueden ingerir algún tipo de mariscos o también algún tipo de nuez. Perdón, no te escucho. Estaba comentando, podría ser que, por ejemplo, este tipo de pacientes que podrían sufrir shock anafiláctico podría ser por alimentos o por alimentos especialmente, creo, o también puede ser medicamentos también. Sí, por ejemplo, puede ser por alimentos o por medicamentos. Por ejemplo, generalmente cuando acuden pacientes al hospital, me acuden pacientes y yo les digo, siempre se les pregunta, o igual ustedes cuando tengan una atención, ustedes tienen que decirle, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Y ahí las personas le dicen, sí, soy alérgico a la penicilina, soy alérgico al ibuprofeno, al paracetamol. Entonces, no siempre va a ser, el shock anafiláctico va a ser por, por alimentos, también puede ser por medicamentos. Algunas personas son alérgicas al frío, otras son alérgicas al calor, otras son alérgicas al polvo. Existen miles, cientos de tipos de alergia que hay aquí, pero las principales son por alimentos y por medicamentos. Esas son las principales. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No, Licen.
Y ya, a ver, verán, el próximo, ¿cuándo tienen de aquí clases ustedes? El lunes. O sea, ustedes, ¿el lunes? Sí. O sea, ustedes tienen clases los lunes y los miércoles nada más. Sí, Licen. Exactamente. Ya el lunes, sí, ahí sí ya les van a tener que dar clases mi compañero, porque el lunes ya tengo turno de ambulancia, creo sí, y salgo recién a las 7 de la noche. Bueno, no sé, ya voy a ver mis horarios. Pero bueno, mientras tanto, vayan a leerse un poquito acerca de hemorragias. Eso es lo que van a ver la próxima clase, hemorragias, ¿ya? El tipo de hemorragias que hay, cuál es el manejo, todo eso, para que ya vengan con una idea de lo que vamos a ver, para que no les coja de nuevo, así como la clase de hoy de shock, que no sabían, o sea, que o sea, nunca habían escuchado, no es que no sabían. Ajá, ¿de acuerdo? Sí, Licen. Hemorragia. Sí, Licen. Sí, Licen. Licen, una consultita, disculpe, ¿dónde podemos leer eso que nos dice o de repente nos puede... ¿Perdón? Disculpe, dicen, ¿dónde podemos leer esto para seguirnos adelantando o nos puede recomendar algún libro? A ver, este tema es sencillo, no necesitan netamente libros. Pongan en el internet hemorragia, tipos de hemorragias, pero no busquen en la web, busquen en libros, porque esa información de libros es muy buena. Ahí se les da de desplegar, pero busquen, o sea, pongan hemorragias o tipos de hemorragias, pero en el buscador pongan libros, no pongan la web. En la web es bueno, pero es mucho mejor en los libros. Hay cualquier libro que les salga es muy bueno. Ajá. Gracias. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso, entonces, no les quedó ninguna duda acerca del shock. Está todo entendido, las clases de shock que había, cuál es el principal, cuál es el manejo, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, ¿sí, no es cierto? Sí, Licen. Sí, Licen. Estuvo entendido, estuvo Sí. comprendido todo. Sí. Todo bien. ¿Qué les pareció bien la clase? ¿No les pareció aburrida ni nada de eso? No, sí es No, algo. Licen. No, Licen, usted le hace interesante a la clase. Ya, muy bien. O sea, sí están entendiendo todo lo que les digo, sí me están captando, sí me están Todo entendiendo. entendido, Licen. Mande. Sí, Licen. Ya. Entonces, con eso que de hemorragias, vayan a leer para que ya tengan una idea, para que y para que cuando les haga preguntas, si es que soy yo o mi compañero, ya sepan qué responder. Si es que a ustedes les llama la atención algo en eso de hemorragias que les mando a revisar, vengan con esas preguntas. ¿Saben qué, profe? Me llamó mucho la atención este tipo de hemorragias. ¿A qué se debe o por qué es? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se debe hacer o qué no se debe hacer? Todo eso, vengan con esas preguntas para despejarles todo lo que ustedes necesiten, para que cuando ya en el día a día o cuando ya estemos en la vida profesional actúen de una manera adecuada, ¿ya? Gracias, Licen. Eso. Gracias, Licen. Voy a hacerles esto de la asistencia. Espérame un ratito. Ya, chicos, les estaba haciendo la captura de pantalla para mandarle a mi compañero nomás la asistencia, pero están todos, ¿no es cierto? Sí, Licen. Bueno, ya con todo ya les dice. Bueno,
espero que les haya gustado la clase de hoy. A mí siempre me entretiene, me gusta, como todas las clases les digo y les voy a decir, siempre me gusta enseñar lo poco o lo mucho que yo sé. Espero que se hayan divertido, que no les haya sido aburrida mi clase o lo que yo les digo. Lo poco, como les menciono, lo poco o lo mucho que yo sé, les voy a compartir a ustedes. Igual, siempre aprenden ustedes y me gustaría aprender también algo de ustedes a mí, porque todo es valedero, todo es válido. Espero vernos pronto. Si es que ya mi compañero no puede, espero que nos sigamos viendo y si no, algún rato nos vamos a ver. Así que no se van a librar de mí, ¿ya? Ya, Lice. Eso es bueno, Lisen. Ya, Muchas entonces, gracias. eso, que tengan una excelente noche. Si es que nos podemos, nos vemos el lunes o el miércoles o algún rato. Repasen, cuídense mucho, sean responsables y que les vaya excelente todo. Que tengan una bonita noche y nos vemos pronto, ¿ya? Hasta mañana, profe. Gracias, Licen. Hasta mañana, profe. Gracias, Hasta pronto. Gracias. Hasta mañana. Chao. Gracias. Hasta mañana. Compañero. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Lice. Ya, Lisa, muchas gracias. Hasta mañana. Soy quien más te ha querido, soy quien te dio tu amor, sin pensarlo siquiera.